Porque cuando tú haces una acción con tu cuerpo, esto termina afectando el espíritu de una manera u otra. Porque termina afectando también tu conciencia, lo que termina afectando tu mente, lo que desarrolla procesos químicos en tu cuerpo que pueden llevar a adicciones. ¿Cómo es eso de que Él es mi dueño entonces? Entonces yo no tengo libre voluntad. A veces estamos encerrados tanto en nuestra mente, en tanto en nuestros pensamientos, que todo se nubla, que hay como mucha tormenta, que no sabemos ni siquiera qué decir o qué hacer. Porque si solamente dos están alineadas y la otra no va contigo, entonces hay un rompimiento del ser ahí. Hello, qué bueno que estés por acá. Bienvenido, ya sea que sea tu primera vez o no. Entonces, resumo rápidamente de que en este canal de YouTube o aquí, con todo esto que estamos haciendo, en la creación de este podcast o conversación que estamos teniendo aquí cada semana, estamos hablando acerca de tres cosas de lo que nosotros somos como seres humanos, de lo que somos como seres, como personas, como todo esto. Y estamos hablando de lo que es el desarrollo de la mente, el desarrollo del cuerpo, el desarrollo del espíritu. Anteriormente hablamos sobre cómo el desarrollo de nuestro cuerpo afecta nuestra mentalidad y también cómo la mente afecta entonces nuestra realidad y las cosas que hacemos. Hoy vamos a estar hablando del espíritu, de cómo es esta parte, cómo es esto de que yo tengo un espíritu. La gente, he escuchado mucho decir de que sí, nosotros tenemos un espíritu y todo esto, que el espíritu existe o el espíritu esto, porque hay espíritus chocarreros y toda esta cuestión invisible, pero es invisible y yo no lo veo, no lo siento, no sé qué es todo esto. Entonces, bueno, para eso que estamos hoy por aquí, vamos a estar conversando un poco acerca de esto, cómo esta parte de nosotros está conectada entonces con lo que es el cuerpo y la mente. Y bueno, por acá entonces me fui a la fuente del espíritu, si se puede decir, o de la información que habla sobre el espíritu y es la Biblia. Hoy traje por aquí tres versículos de la Biblia que hablan sobre eso. Y obviamente para desarrollar eso, y sí, yo leo la Biblia. Soy un poco old school con esa parte, pero creo que desde ahí creo que podemos aprender muchísimo en el día a día. Hay muchos libros que de verdad enseñan bastante en cuanto a lo que es el trabajo en el espíritu, a lo que es el desarrollo en esta parte de nuestras vidas, e incluso también en el desarrollo de la mente, del cuerpo. Es simplemente quizás como que saber leer, ¿no? Como que ir más a profundidad a saber lo que ellos están tratando de decir o lo que trataban de decir en ese entonces. Y si a ti te gustaría leer la Biblia, lo que te recomiendo es que busques una persona que te ayude, que te guíe con este proceso, porque dependiendo en qué traducción la leas puede ser algo bastante profundo y se necesita como que bastante información, indagar bastante y entender el contexto de las cosas como se hacían en ese entonces, para poder entender entonces cómo se puede traer esto para acá, para hoy el día, cómo puedo usar eso para mi día a día. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de esto. Para entrar de una vez en lo que vamos a estar conversando, voy a entrar primero en contexto de lo que traje por aquí. Y es de que hay unas cartas que el apóstol Pablo en ese entonces envió a la ciudad de Corinto. Lo que había pasado en ese entonces es que el apóstol Pablo, después que Jesucristo muere y toda esta historia pasa, entonces él estratégicamente se fue a la ciudad de Corinto a formar una iglesia ahí, a agarrar un grupo de personas y formar algo ahí, hablar sobre Dios y lo que Jesucristo había hecho. Entonces, la ciudad de Corinto era una ciudad que estaba en un puerto, era una ciudad puertera que tenía un comercio bastante activo. Eso en ese entonces, obviamente, ciudades como esta eran ciudades que eran bastante activas, que tenían mucha diversidad, que habían personas de diversas culturas y que tenían también diversas creencias. En esta ciudad habían incluso religiones que creían en los dioses griegos, que creían en los dioses romanos, y en fin, todo esto creaba una gran ciudad en esa época del tiempo
y había mucha diversificación, muchas personas de todo el mundo ahí haciendo negocios, por lo que era una ciudad que era muy ajetreada. Era una ciudad que era grande, pero que era también ajetreada, obviamente tenía bastante población. Entonces este apóstol Pablo lo que dijo fue, bueno, yo me voy para allá y voy a empezar a agarrar un poco de gente y les voy a empezar a hablar de Dios, porque desde ahí entonces, como hay bastante gente, desde ahí esto se puede expandir cada vez más. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo, se fue para allá, pasó como un año y medio, si me acuerdo bien, no porque yo haya estado ahí, sino porque fue lo que leí. Pero pasó como un año y medio en esa parte, en la ciudad de Corinto, y pasó todo este tiempo ahí conociendo a las personas, conociendo la cultura, cómo era el movimiento de la ciudad y predicándoles también, diciéndoles, ok, todo esto fue lo que pasó con Jesucristo, está todo esto, este es el camino que Él nos enseñó, esto es el Espíritu, esto es lo que hemos aprendido. Y entonces Él dejó todas esas enseñanzas ahí y luego se fue. Lo que sucede es que al él irse, al tiempo empezaron a haber muchísimos problemas en esta comunidad que él había creado. Porque cuando él se va, uno de los principales problemas que pasa es que en esa iglesia, en esa comunidad, empezaron a salir líderes que obviamente empezaron a predicar porque habían aprendido de Pablo, habían aprendido cómo Jesucristo había enseñado. Entonces, todas estas personas empezaron, todos estos líderes empezaron a tener como que más pequeñas comunidades dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunidad en general, y esto empezó a traer muchísimos problemas. La gente empezó a seguir a estas personas. Hay una persona que Pablo nombra que se llama Apolos, que era un líder de ahí también, y decía y la gente lo seguía a él, entonces decía, no, yo sigo a este Apolos pero a mí no me gusta cómo hace las cosas Pablo, ni tampoco me gusta cómo hace las cosas este otro líder que está por allá. Y eso de verdad que me molesta mucho y no me gusta. Y me gusta más de esta manera. Entonces yo lo voy a seguir a él. Él es el que tiene la verdad, es el que dice. Entonces todo este problema estaba ocurriendo en ese entonces. Y bueno, además de muchísimos otros. Porque lo que pasa es, como vengo diciendo, era una ciudad tan grande, era una ciudad tan diversa, que entonces había mucha información, había muchas cosas que se decían por aquí y por allá, de ciertos dioses de otro lado y dioses de aquí, y la manera en cómo se vivía ahí. Entonces había tanta diversidad que la gente se confundía y perdía la visión de entonces lo que era Dios, lo que es Dios y cómo conecto con Él a través de mi espíritu. No sé si esto te suena a realidad hoy en día, porque a mí en realidad me hace mucho sentido de cómo de verdad vivimos en el día a día nosotros y estamos dentro de esta ciudad o mundo diverso y hay tantas cosas que a veces nos desviamos y de verdad que no nos damos el tiempo de entonces sentarnos a sentir en nuestro espíritu lo que de verdad queremos hacer con nuestras vidas, lo que de verdad queremos y sentimos, lo que queremos vivir. En fin, entonces todo este problema estaba pasando y lo que hace este señor Pablo viene y envía unas cartas para allá para decirles, miren, ya dejen de pelear, dejen de hacer estas cosas. Él ataca 5 principales problemas, uno sobre los líderes, otro hablaba sobre teniendo sexo con personas fuera del matrimonio, se habla de una persona que tuvo sexo con su madrastra, cosas así que estaban pasando ahí porque había mucha información y no se entendían. Entonces, él le dije, bueno, miren, dejen de estar peleando sobre todo esto, porque la manera de hacer las cosas, si tú quieres conectar con tu espíritu, si tú quieres conectar con Dios de verdad, esta es la forma como lo debes de hacer. Entonces, él estaba enseñando a través de estas cartas y desde ahí, pues entonces estoy sacando estas piezas literarias que hablan sobre el espíritu y creo que hacen mucho contexto, hacen mucho sentido con lo que, cómo nosotros estamos conectados con Dios a través de Él, entonces a través del Espíritu. Entonces voy a comenzar leyendo los dos primeros versículos que tengo aquí, son 3, porque creo que van conectados y bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, el primero dice, está en Corintios 1, 2, 11 y dice, nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios.
Y el otro que traje aquí, que complementa mucho todo esto, dice, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Este señor Pablo estaba enseñando a esta comunidad y le estaba diciendo, dejen de pelear porque esto funciona de esta forma. Es de que si tú quieres seguir a Dios, simplemente síguelo a través de tu espíritu. Entonces, él estaba diciendo aquí, ok, tú tienes un espíritu y no hay nadie más que sepa lo que tú sabes, lo que tú quieres, lo que tú sientes, sino tú mismo. No hay otra persona que pueda saber eso. Se pueden relacionar contigo y decir, ok, sí, yo he pasado por lo mismo y entiendo cómo te sientes. Pero en realidad nadie sabe qué tan grave, qué tan alto, qué tan ancho. Nadie sabe qué tanto es ese dolor o es esa felicidad que tú tienes, porque eres tú el que lo está viviendo. Entonces, en esa parte da este ejemplo para decir de la misma forma le pasa a Dios. Para poder conectar con este infinito de sabiduría, de abundancia, entonces se hace a través del Espíritu, que es lo que menciona en la segunda parte, que dice que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto de que entonces yo tengo un espíritu? Tengo mi espíritu, pero entonces el Espíritu de Dios está conmigo también, que vive dentro de mí. Para hablar sobre esto hay que mencionar algo que se habla en la Biblia, donde dice de que nosotros somos creación de Dios a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, para poder explicar esto, supongamos que tú eres un pintor y tú tienes en tu mente que tú quieres dibujar algo. Tú quieres dibujar un paisaje y tienes un lienzo. Entonces, tú haces tu paisaje y creas el sol, las estrellas, el mar, todo esto, haces todo este paisaje. Ahora, ese paisaje que tú creaste, este dibujo que está plasmado en ese lienzo, lo creaste tú, proveniente de tu sabiduría, proveniente de tu conciencia. Y está ahí. Es una parte de ti porque fuiste tú quien lo trajo a la realidad. Entonces, de igual forma, nosotros somos creación e imagen de Dios porque Él nos ha traído a la realidad, entonces, al plano físico. Es decir, yo conecté con la realidad de haber creado una pintura a través del pincel y de la pintura y de las acciones que yo hice. De igual forma, nosotros conectamos con Dios a través de nuestro espíritu. El pincel termina siendo entonces el Espíritu de Dios que está en nosotros. Estamos conectados de esta manera con Él. Él tiene infinita sabiduría y la manera entonces de yo poder conectarme con Él es a través de ahí, del Espíritu. Poder entonces tener un tiempo para mí y sentarme y cerrar los ojos quizás y bueno, empezar a conectar con ese ser que yo tengo dentro para entonces empezar a conectar con Dios a partir de ahí. Ahora, otra parte para complementar esto es que se habla que Dios es espíritu. Entonces, si nosotros somos creados a imagen de Dios, es decir, yo soy parecido a Él, entonces yo también tengo parte de espíritu. Porque así como Él tiene espíritu, yo tengo espíritu. De igual manera pasa cuando nosotros hacemos un bebé. Cuando tú tienes tu hijo, él nace con un espíritu. Tú estás creando vida junto con Dios. Y esa otra persona que tú estás, digamos, ayudando a florecer, tiene otro espíritu. Y tú conectas con él a través de tu día a día, a través de tu comunicación, a través de tus palabras. Es de esta forma como empezamos a tener esta conexión con algo más profundo en nosotros, con esta parte espiritual, que es la que nos conoce. A veces estamos encerrados tanto en nuestra mente, en tanto en nuestros pensamientos, que todo se nubla, que hay como mucha tormenta, que no sabemos ni siquiera qué decir o qué hacer. Aquí es donde Dios viene y nos dice, tranquilo,
solamente conecta conmigo, tranquilízate, que yo te voy a dar sabiduría infinita, porque yo soy sabiduría infinita, y tú entiendes de sabiduría, tú entiendes de conocimiento, yo te voy a dar esto para que tú hagas entonces las acciones necesarias para que esa realidad cambie. Pero todo viene entonces desde esa conexión, desde que nuestra conciencia se conecta con el Espíritu para poder entonces conectar con Dios y entender, ok, esto es lo que me está pasando en mi vida, esto es lo que estoy viviendo hoy y aquí vamos a ir en esa dirección. Ahora, el tercer versículo que yo traje aquí, que me gusta mucho porque, bueno, trae un poco la contienda desde el punto de vista donde yo lo estoy viendo. Y ya se los voy a leer. Entonces dice, está en Corintios 1, en Corintios 1:6, desde el 19 al 20. Entonces dice, el cuerpo de ustedes es como un templo. Y en el templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Y explicando aquí es de que se confirma una vez más que dentro de nosotros hay un espíritu. Dice, ok, el cuerpo de ustedes es como un templo, es como una casa y dentro de esa casa vive alguien y la persona que está viviendo ahí se llama espíritu. Y por ahí tú conectas con Dios. Pero entonces a mí me llamó mucho también la atención esto de cómo es eso de que si yo soy libre, según la Biblia dice, según las personas que creen en Dios, dicen, ¿cómo es eso entonces de que yo tengo que hacer lo que Él dice? Y bueno, aquí en este punto, yo me voy a lo que es la libre voluntad, porque Dios nos ama a nosotros y Él nos dice que nosotros tenemos libre voluntad de hacer lo que nosotros queramos. Ahora, si yo tengo libre voluntad de hacer lo que yo quiera, eso quiere decir que Dios me está amando con un amor de libertad. Es un amor que se puede comparar quizás con el amor entre padres e hijos, cuando nuestros padres nos aman incondicionalmente, porque seamos lo que seamos, ellos siempre van a ser nuestros padres. Hagamos lo que hagamos, ellos siempre van a ser nuestros padres. No es como que si yo mañana me corto un brazo, entonces porque me falta un brazo, yo dejo de ser hijo de mi papá. Si yo mañana hago un acto deshonesto o hago un acto muy honesto, de igual manera, de las dos formas que yo haga lo que haga, voy a seguir siendo hijo de mi papá. Entonces, es este amor que no se rompe, es ese nombre que no se rompe, es esa conexión que está ahí, que no se rompe, porque hagas lo que tú hagas, vas a seguir siendo hijo de tus padres, porque viniste a esta vida a través de ellos. De igual forma, pasa entonces con nuestra relación con Dios, con esta parte espiritual que nosotros tenemos. Haga lo que haga, yo voy a seguir conectado con Él. Y Él me ama tanto que no importa lo que yo haga, Él me va a seguir amando. Ahora, esta parte fue un problema que pasó en esos tiempos, en esta comunidad que estaba en Corinto, que ellos decían, yo soy libre de hacer lo que me da la gana y Dios me va a seguir amando. Entonces yo puedo estar, que fue el problema sexual que hubo, yo puedo estar con mi madrastra, puedo estar con cualquier otra persona que no sea mi esposa, porque Él siempre me va a amar, porque yo siempre voy a tener el amor de Dios y siempre voy a estar salvo. Entonces, eh, el apóstol Pablo en ese momento les habla sobre esto y les dice, no funciona así, no funciona de esta manera. Si tú vives o has vivido alguna vez lo que es el amor libre, tú respetas tanto ese amor que por el simple hecho de seguirlo teniendo, tú
haces lo que sea para mantener ese amor. Si a ti tu pareja o tus padres te ama tanto, tú no quieres romper esa relación. Entonces, de igual manera sucedía en ese tiempo, de igual manera sigue sucediendo ahora, de que esta parte espiritual de mí, yo la quiero florecer, la quiero desarrollar, quiero sentirme en paz conmigo mismo, pero no consigo una forma. Entonces por eso es que voy y como ahora sé que Dios de igual manera va a existir, me muera yo o no, y de igual manera yo voy a ser parte de Dios, entonces voy a hacer lo que sea. Esto en realidad lo que hace es algo que se llama constrictar el espíritu, que es en donde empieza luego a partir de ahí a afectar el cuerpo. Porque desde que nosotros empezamos a hacer cosas como el dañar a otras personas, este tipo de acciones van a empezar a constrictar el espíritu que nosotros tenemos dentro. Es decir, esta relación se empieza a perder. Nosotros mismos nos desconectamos de lo que nosotros de verdad somos. El espíritu tiene una esencia totalmente pura. Y cuando nosotros hacemos un acto de maldad, si se le puede llamar así, va en contra de lo que es el espíritu. El espíritu empieza entonces a encogerse, a ponerse pequeño y no empieza a tener tanta voz dentro de lo que tú eres como ser. Y lo que empieza a tener voz en esa parte de tu vida simplemente son emociones y razonamiento. Y estas dos cosas no pueden llevar a destrucción por el simple hecho de hacer las cosas como yo creo que son, porque nosotros no somos perfectos y nos terminamos equivocando. Así como también podemos tener razón en nuestras cosas, si tú eres cuerpo, mente y espíritu, en cualquier acción que tú hagas, todas estas tres cosas tienen que estar alineadas a la vez. Porque si solamente dos están alineadas y la otra no va contigo, entonces hay un rompimiento del ser ahí. Tú no estás siendo tú estás siendo pensamientos y emociones. Tú estás siendo simplemente un cuerpo, accionando y yendo a la vida con un vacío adentro. Cada acción tendrá una reacción totalmente diferente y es nuestra responsabilidad tenerlo, hacerlo, aceptarlo. Entonces esto es lo que este apóstol Pablo les decía. Un momento, si tú quieres sentir tu espíritu, entonces hazlo de la manera correcta. Porque cuando tú haces una acción con tu cuerpo, esto termina afectando el espíritu de una manera u otra. Porque termina afectando también tu conciencia, lo que termina afectando tu mente, lo que desarrolla procesos químicos en tu cuerpo que pueden llevar a adicciones. Entonces, esto era lo que él les estaba explicando. Un momento, si tú quieres vivir con un espíritu activo, entonces trabaja el espíritu, haz y vive mediante tu espíritu, mediante lo que tú de verdad eres, no actuando simplemente por deseos o por impulsos que tú tienes en tu cuerpo físico. Actúa a través de los impulsos que tú tienes por tu espíritu, no por lo de tu cuerpo, porque tu cuerpo es algo material que se va a desaparecer en algún tiempo, pero el espíritu no, siempre va a continuar, va a llegar a esta parte del infinito donde se encuentra Dios y ahí vas a estar conviviendo con Él, porque es la única manera que tú tienes para conectar con Dios. Físicamente no lo podemos hacer, pero en el interior, estoy seguro que tú lo has sentido, que has sentido que hay algo ahí adentro que te dice las cosas que tienes que hacer, que te indica un camino o el otro. Entonces, cuando a mí me llegó este pensamiento de que, ok, ¿cómo es eso de que Él es mi dueño entonces? Entonces yo no tengo libre voluntad. Bueno, no, sí la tengo. Tengo la libre voluntad de decidir qué es lo mejor que quiero para mí. Tengo la libre voluntad de respetar el amor que recibo,
de otras personas y de respetar su cuerpo, de respetar el espíritu que vive en ellas y su conciencia. Y desde ahí entonces estoy actuando desde mi espíritu. Entonces de esta manera fue como entendí de que si yo pinto un cuadro y tengo este lienzo en mi casa, entonces yo soy el dueño de él porque yo lo creé. Mas eso no quiere decir que yo lo pueda romper o que yo tengo control absoluto sobre él. Es lo mismo que pasa cuando los padres tienen hijos. Se puede decir que ellos son dueños de sus hijos, porque ese lazo nunca se va a romper, pero no quiere decir que tienen la potestad de que este otro espíritu piense y haga las cosas como ellos quieren. Eso es un amor absoluto, eso es un amor de Dios, eso es un amor que crea vida y te deja a ti en tu libre voluntad poder hacer lo que tú quieras a través de tu espíritu, para que luego entonces nosotros conectemos con Él de manera espiritual, ya que Él es espíritu y es la única forma en la cual lo podemos hacer. Entonces esta es la tercera parte de estas conversaciones que estamos teniendo aquí, hoy hablando sobre el espíritu, cómo puedo conectar entonces con esta infinidad llamada Dios, cómo puedo conectar con ese poder, con ese combustible que a veces necesitamos tanto y que ni siquiera sabemos cómo obtenerlo. Para mí, para eso simplemente hay una sola acción y es orar, es conectar, es meditar, es estar tú contigo mismo, conectar con tu ser para luego entonces poder obtener algo de Dios. Calmar todos esos pensamientos que tenemos en la mente para entonces poder obtener de esta infinita sabiduría que de alguna manera viene hacia nosotros. Si te lo has preguntado alguna vez, cuando has estado tranquilo en tu ser y cuando has estado en este modo tan zen, en este modo tan relajado, a veces has tenido las más maravillosas ideas o las mejores revelaciones para tu vida, las mejores reflexiones que te han dicho, pude haberlo hecho de esta manera, o que te han dicho, esto otro que tengo en mi vida sería excelente hacerlo de esta forma. Entonces, si te has preguntado de dónde viene eso, yo tengo una buena señal y es de allá arriba. Y bueno, espero que de verdad que esto haya sido también de bendición, que haya sido de mucha ayuda para ti a entender un poco más cómo trabaja esta parte de nosotros, que no vemos, pero que siempre está hablando y nos está hablando fuertemente. Y hoy en día, que es tan importante para nosotros en nuestro día a día. Por ahí vamos a estar en las redes sociales, Juber Artiaga, estamos en todos lados. Búscame por ahí y aquí vamos a estar cada semana con todo esto. Espero que tengas un excelente día. Te me cuidas.